El agua que ahora arrastra el río Lerma va llena de todos los contaminantes y porquerías que usted se puede imaginar. Pero también va lleno de corrupción, de olvido y de indiferencia por parte de las empresas, de las autoridades y de los propios ciudadanos. Porque el río Lerma es un río de negligencias. Yo soy Bruno Eduardo Aceves y lo invito a que se quede a ver este serial, El Lerma, río de negligencias. Un meandro, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, son cada una de las curvas que describe el curso de un río. El Lerma es la corriente fluvial que divide Michoacán, Jalisco y Guanajuato. El Lerma hace posible el lago de Chapala e hizo productivo al Bajío, otrora granero de México. Son tantas esas curvas, meandros, que no aparecen en los mapas. De acuerdo a las descripciones de los conquistadores que acompañaron a Nuño de Guzmán, el río Grande o Lerma nunca tuvo aguas cristalinas. Tenía peces, principalmente bagres, pero también tenía vida de muchos otros tipos. Cuando Francisco Peña Paz escribió su ensayo El saneamiento de la cuenca del Lerma-Chapala, nudos tecnológicos o baches financieros, publicado en 2002, no se imaginó que casi 2 décadas después la situación seguiría siendo igual o peor, casi en todos lados. En esos mismos años, un grupo de personas en La Piedad comenzarían al menos a tratar de cambiar la situación del río Lerma en la región. El médico pediatra Javier Saldaña Venegas, preocupado por los índices de cáncer infantil, se dio primero a la tarea de investigar y después a convencer y organizar a la gente del municipio. Todo nace de la historia del mosco, pero como que estábamos habituados a que, bueno, pues en La Piedad hay moscos, pero nunca nos preguntábamos cuál era el motivo, ¿no? Y todos estábamos también mal acostumbrados a que veíamos a nuestro río, pues, contaminado, con poca cantidad de agua, y con toda la, la insensibilidad de ver lo que había, huellas de lo que aventaban los rastros clandestinos aquí de Guanajuato, de excremento de las granjas, de excremento humano de las descargas humanas aquí, pero pues como que nos fuimos acostumbrando los que vivimos aquí. Pues te estoy hablando del año 2000, 2001. Primavera, sí. Yo ya había visto una cantidad importante de niños con leucemias aquí en mi consultorio. ¿Tú eres médico pediatra? Yo soy médico pediatra, yo soy médico de niños. Para que me entiendas, cualquier médico pediatra sabe que en una población de 100,000 habitantes, como es la que tenemos aquí, debemos de tener un promedio de 4 o 5 casos nuevos de leucemias, que es lo normal, si se puede decir, o la incidencia normal de esta enfermedad. Puede subir un poquito, pero más sin embargo, cuando yo estaba haciendo este análisis, yo ya tenía más o menos registrado un promedio de 8 o 10 pacientes, y apenas en medio año. Los de la jurisdicción sanitaria, tanto era la plaga de moscos que todos los días fumigaban con una manguerita bastante gruesa, y se pasaban por las calles principales y por el centro aventando literalmente el insecticida, pues prácticamente en la cara de los habitantes. Y una vez me tocó a mí que yo venía transitando ahí por una de las calles principales y me tocó atrás de estas gentes, y la verdad fue muy preocupante porque dije, esto no sé qué sea, pero este insecticida está muy pesado, huele mucho. Y al día siguiente investigué y pues resulta que era malatión. Eso me llamó la atención y yo lo relacioné, y empecé yo a investigar y a preguntar a colegas, amigos, oncólogos, pediatras. Y obviamente que está comprobado pues que los agroquímicos te alteran las células, la famosa apoptosis celular, es decir, si hay una sustancia química que te mata un mosco, pues esa misma sustancia química te va a matar fácilmente una célula, por decirlo así. Y eso puede explicar una mayor incidencia de este tipo de problemas. Brunoticias obtuvo vía transparencia algunos de los análisis al agua del río Lerma realizados por la Comisión Nacional del Agua entre los años 2003 y 2006. La investigadora del Colegio de Michoacán, doctora Ana Coria, los interpretó y estos fueron los resultados. Pues habla de una contaminación
sobre todo de una contaminación de tipo industrial, aunque también habla de una contaminación de tipo de aguas municipales. O sea, se ve claro ahí que hay una contaminación porque los parámetros lo dicen. Y eso indica, por supuesto, que no es un agua que esté en los parámetros normales en los que estaría un agua de río. Eso, por supuesto, implica que todo el ecosistema del río pues se está moviendo, porque la vida, tanto acuática como silvestre, y que está a la orilla del río, que no es acuática, pues está siendo afectada por esa contaminación. Pero el río Lerma en el Bajío no siempre estuvo así de contaminado. La historia y los vestigios lo demuestran. En La Piedad, gracias a su cauce, floreció algo más que la agricultura. Siempre estuvimos inquietos por el saneamiento del río Lerma. Desde el trabajo que yo hago, que es arqueología industrial, me di cuenta de la importancia del propio río como alimento de la agricultura y como motor de la agroindustria. Una agroindustria que también nos sorprendió mucho, una agroindustria muy moderna para aquella época y muestra, yo creo que de las únicas como materiales edificados, de los pocos que hay, de cómo se introdujo la energía eléctrica acá a México y a la geografía mexicana en general, y en particular a la agroindustria de lo que eran las haciendas. Gracias a ese impulso de las hidroeléctricas de principio de siglo, se desarrolló una industria particular para de ingeniería en turbinas acá en La Piedad. Y sin el río, y sobre todo sin el meandro del río, que era un espacio adecuado justamente para la pesca, la ciudad de La Piedad no estaría donde está ahorita. Lo caudaloso del Lerma provocaba inundaciones en temporada de lluvias. Fue una avenida de agua la que detonó la construcción del histórico puente por el cura José María Cavadas. El agua que dio riqueza y bonanza en agricultura y electricidad también cobraba vidas e inundaba gran parte de La Piedad. Fueron las propias modificaciones hechas por el ser humano para evitar las inundaciones las que dispararon la contaminación. Una de las primeras cuentas en el rosario de negligencias, el dren de alivio. El problema lo trataron de resolver, y lo digo trataron porque generaron otro tipo de problemas. El meandro es una S. En los años 70, casi ya llegando a los 80 del siglo pasado, esa S la cortan con un dren de alivio. Lo que se provoca es justamente que el cauce natural del río ya no llega tan directamente a ese meandro, ya no son tan regulares o tan problemáticas las inundaciones. De hecho, después de eso nada más ha habido una, y muy ligera, no como antes. Se logró pues controlar las inundaciones, pero se le olvidó el río. El río le dimos la espalda. Las casas que daban la cara al río comenzaron a darle la espalda. Y sobre todo comenzamos a invadir el río. A invadirlo porque pareciera ser que ya era terreno de nadie. Y al crecer la ciudad, también creció la contaminación. O sea, el río cuando traía agua de veras. O sea, la fuerza del agua arrastra todo. Entonces, claro, aunque fueran muchas agurdas y descargaran al río, el problema también era el río abajo. Pero eso, tarde o temprano, pareciera que desaparecía cada año, ¿no? Cuando cortan el agua en el meandro, eso se pierde y se convierte aquello entonces en una cloaca. En nuestra siguiente entrega, La Piedad en el estado de Michoacán y Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato. 2 estados, 2 ciudades, 2 municipios, unidos y separados por el río Lerma, pero también por su corrupción, por su indiferencia y por su negligencia. Lo invito a que vean nuestra siguiente entrega del serial El Lerma, Río de Negligencias.